Hola amigos y amigas, nos encontramos en un capítulo más de Aquí Todo Vale y me encuentro con mi queridísimo compañero Patricio Jara. ¿Cómo estás? Muy bien, perrito flaco, porque hoy vamos a saltar de temática. Ya. Nos vamos a ir de la actuación al periodismo. Vamos a entrevistar a una persona que estuvo 13 años en Chilevisión, Wow. dándolo todo, dando su mejor talento en Chilevisión Noticias y entre otras cosas más. Quiero presentar con mucho agrado al Julito Sánchez. Bienvenido, Julián. ¿Cómo están? Muy Bien. bien, bienvenido, Julio. Julio Muchas Sánchez. gracias. Gracias por la invitación. Oye, Oh, no, gracias a ti por aceptar. La verdad es que hace rato que quería entrevistar a un periodista que se dedicara al rubro y que Mm. tuviera algo de experiencia y justo de la nada me encuentro con un amigo de acá de Quinta Normal, Super Pan, el Super Gonzalo pan, ¿cómo Montenegro. olvidarlo? Gran Y yo valor. le digo, oye Gonzalo, yo le dije, tú que tenías contacto, ¿me puedes dar alguno? Y me dijo, sí, y ahí me mandó. Yo le dije, pero les llego y les hablo nomás, no se van a molestar. Me dijo, dale nomás, dale. Así que No, nadie Julio, se puede feliz molestar de que por haya eso. aceptado. Sí, no, feliz de estar con ustedes y muchas gracias por la invitación a hablar un poquito de lo que ustedes estiman conveniente, digamos. hola Julio. Bueno, aquí hablas con Alex, Hola, actor, Alex. y bueno, un gustazo poder tenerte a un experto en el área de comunicación y que tiene mucha trayectoria periodística. Entonces, quisiéramos saber qué te motivó a ti primero para ser periodista. Es una pregunta que nace, o sea, que se responde desde cuando yo estaba en el colegio. En realidad yo nunca tuve dudas de estudiar periodismo, como que siempre lo tuve relativamente claro ya en tercero medio, típico, tratando de formar el periódico escolar. Ah, Agradezco ahí a un profesor, Alejandro Espinosa, que fue importante en que yo también decidiera encumbrar este camino, digamos, un profesor que en paz descanse en Parral, y que fue en el colegio el que también me instó a experimentar en esto. De hecho, formamos ahí junto una especie de pasquín donde íbamos haciendo las noticias escolares. Y nada, bueno, en mi pueblo, yo soy de un pueblito que se llama Retiro, que está en la región del Maule. Y ahí, bueno, desde chico también, cuando hacían los festivales, yo hacía notas, siempre metido en el tema del reporteo y periodismo. Entonces, no tuve duda en estudiar la carrera. Y nada, bueno, finalmente di la prueba, quedé en Concepción, me fui a estudiar, 5 años en Concepción, lejos los 5 mejores años de mi vida, que es una ciudad maravillosa. sí. Y ahí comenzó todo, pues. Ahí comenzó a reconfirmar un poco que era esto lo que me gustaba y poder ahí también definir lo que uno quería hacer con su carrera, pues, porque el periodismo igual tiene varias ramas. Tiene el rama de comunicación institucional, comunicación corporativa, estratégica, y también lo que es el reporteo, que es el periodismo de medios, digamos, que es como la esencia del periodismo, sin desmerecer el resto, por supuesto, que son tipos de periodismo distintos, pero yo opté por dedicarme a los medios. Y bueno, en eso me he estado los últimos 13 años de mi carrera, digamos. ¿Tu práctica dónde fue? Mi práctica fue en Chilevisión. Yo Mira, hice una ¿en qué área? prepráctica ¿ah? Yo la hice en ¿En qué área deportes, fue tu, en Chilevisión tu de- práctica? En deportes. deporte. Que yo había hecho una prepráctica en Mega con Rodrigo Herrera, que estaba editor de deportes, Pancho Navarrete, que creo que ahora está ya haciendo temas institucionales, y los Chiquidos, no sé si recordarán los que son fanáticos de las noticias deportivas, que tenían una particular pluma para contar sus historias, y Mauro Guajardo, que ahora creo que está en reportaje también en Mega. Eh, y con ellos partí, me trataron súper bien, sobre todo Rodrigo Herrera, bueno, los muchachos todos en realidad. Eh, pero fue una prepráctica, yo estaba como en tercer año de universidad, de hecho no fue como una prepráctica en que yo hacía producción operativa, que es como producción más que reporteo. Y bueno, después me fui a seguir con mi carrera, mis estudios, volví a Conce y luego hago la práctica en televisión. Creo que fue en cuarto porque después volví a Conce a hacer el quinto año. Y ahí, bueno, estuve, fue maravilloso, fantástico, y ahí también la hice en deportes. Y fue muy entretenido, fue interesante hacer periodismo deportivo. Y, y bueno, después vine para acá, estuve trabajando en Radio Portales y el gran Guillermo Lefort, a quien le mando un abrazo cariñoso,
histórico productor de deportes de la televisión, digamos, y también de radio, un hombre muy vinculado al periodismo deportivo. Trabajó con Milton Millas, con Pedro Carcuro, con grandes baluartes del periodismo. Me llama para invitarme a formar parte del equipo de deportes de Chilevisión. Y ahí ya entro en el año 2010, cuando yo había hecho en Radio Portales, ya estaba haciendo un programa, y también después paso a Radio Bio Bio. Me llama para integrarme al área deportiva de Chilevisión, que duré como 3 meses porque después ya me pasaron a Crónica, a hacer las noticias de prensa que uno ve normalmente en el noticiero en la noche. Así parte mi carrera, Claro. digamos. Oye, Oye, y cuando estuviste todo este tiempo en Chilevisión, el área de las noticias, ¿lo encontraste monótono, así como que te llegó a aburrir un poco? A ver, sí, no, en el sentido de que efectivamente cuando tú haces mucho tiempo lo mismo, evidentemente que uno se cansa quizás, pero esta área del periodismo es difícil hacer todo el tiempo lo mismo, porque todo el día es una historia distinta. Claro, sí, eso Entonces, sí, un día estás reportando una historia y además estamos en un país, muchachos, que lamentablemente, cambia. eh, no, y además este país siempre pasan cosas, siempre sí, es el epicentro mundial de las tragedias, o sea, siempre hay un terremoto, siempre hay una erupción volcánica, siempre hay un aluvión, siempre hay un temporal, siempre hay algo que genera que finalmente la pauta cambie, entonces eso también era entretenido. Mm, Y claro. bueno, finalmente yo llegué en el año 2010 a Chilevisión, que ese año fue el año del el terremoto, terremoto, y yo, con el yo lo maremoto, pasé, sí. el terremoto lo pasé reportando en Bio Bio, y fue el año de los mineros también. Fue el año también que Chilevisión cambió como su línea editorial también. ¿En qué sentido? Como que, En general, en como el logo y la ok, sí, programación. tiene razón. Sí, sí, sí. Igual estaba bien enfocado a temas policiales el canal, y, Y, y bueno, yo llegué a ese equipo, un equipo que además funcionaba, que un equipo muy humano. Ha sido uno de los grandes equipos con los que yo he trabajado, digamos, gente muy, 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 muy bacán, muy bacán. Eh, Cero ego, cero peleas, codazos que normalmente se dan en la tele de poder, ¿no?, figurar, ¿no? Acá Claro. un tremendo equipo. Y bueno, llegué ese año en que fue súper noticioso. Me acuerdo que asumía Piñera, el expresidente Sebastián Piñera, y llega el tema de los mineros, que yo lamentablemente no me tocó ir porque era nuevo. Fue uno de los pocos periodistas, de hecho, que no mandaron. Yo ya un par de meses trabajando y fueron muchos, fueron casi todo el departamento de prensa viajó para allá, menos yo, que hacía una de las cosas que nunca le voy a perdonar a mi ex jefe, que no me haya mandado a una de las noticias más importantes del siglo, digamos. Ahora, igual se entiende porque sí, yo llevaba poco, entonces, claro, Claro. hay que construir confianzas ahí para mandar, para ser enviado especial, digamos. Pero no, igual me tocó reportearlo desde acá, digamos. eh, pero fue un evento tremendo. O sea, imagínate, creo que junto con la llegada del hombre a la luna ha sido una de las transmisiones más vistas en la historia de la humanidad. Entonces, cuando los rescataron, digamos. Haber estado ahí hubiese sido maravilloso, pero bueno, es una espina clavada que le tengo a mi ex jefe, que algún día se la cobraré. No, pero igual se entiende. Oye, retomando un poco tus inicios, señalaste que estuviste en el área deportiva. Sí, ¿Cómo eres tú para los deportes, como para haber conjugado bien eso de los nombres de los jugadores, las mira, disciplinas? sí. A mí me gusta mucho el deporte, ¿eh? Yo veo mucho fútbol, en ese tiempo veía mucho tenis. No, para el básquetbol no veía tanto. Ahora, convengamos que el área deportiva de los canales normalmente es fútbol. Si eso es lo Claro, que mm, quizás está mal llamada, porque es como el área futbolística, quizás llamarlo, pero bueno, entendiendo que se entienda un poco a qué nos referimos con el área deportiva, que finalmente es principalmente fútbol. Yo veo mucho fútbol, me gusta mucho el fútbol, pero a mí sí, en realidad no me gusta mucho el reporteo del periodismo deportivo. No fui muy ya, amigo, en realidad, porque se requieren otros códigos en los cuales yo no encajaba mucho. Igual hay que ser cercano a los futbolistas, hay que tener una relación media especial, porque son como tipos que para que te den una nota tú tenés que tratarlo bien. Entonces, no un tipo de ya. periodismo, no estoy criticando el periodismo deportivo, que quede claro. Solo estoy diciendo que ese tipo de forma de reporteo a mí no me gustaba. Entonces, A usted no le gusta. eh, claro, entonces como que no era muy amigo de tener que hacerme amigo de un futbolista para que me diera una nota. Entonces, como que yo no enganchaba con eso. Y nada, bueno, después justo se dio la oportunidad que
el mismo jefe que no me mandó a la, al tema para de los los mineros. mineros, me dice si me quiero cambiar de área para irme a trabajar con ellos a la área de prensa, que en realidad él era el jefe, digamos, el subjefe de todo. Ya, Al final, si yo decía que sí o no, daba lo mismo, porque él me quería llevar para allá y él era el que mandaba, pero me preguntó y bueno, Claro, al final me fui para allá y fue una linda experiencia igual haber trabajado ahí te conocí, bueno, a Felipe Bianchi, que es un gran tipo, mira, un tipo extraordinario. Fernando Agustín Tapia, que hasta el día de hoy tengo contacto con él y es uno de los tipos más geniales que yo he conocido en mi vida. Súper humano, súper buena onda, cuando te podía ayudar te ayudaba, extraordinario. Bueno, y ahí también estaba César Vera, que ahora está de editor en otra área, digamos, fuera del deporte, Hassan Apud, que entiendo que ahora está de editor en CNN Chile de deportes, y se me quedan Coqui González, que ahora está en España. Bueno, ese equipo se desarmó con el tiempo, digamos, pero era muy buen equipo. Cristian Arcos también. Cristian Arcos, no sé si se acuerdan ustedes de Cristian Arcos, que él terminó siendo editor de deportes y no, también un tipazo con muy buena onda. yo me acuerdo que Aprendí mucho antes de él también. los canales, yo me acuerdo que antes los canales, en los fines de semana, le daban mucho énfasis, ponte tú los sábados, al área infantil y los domingos deportivos. Claro, claro. No, creo que eso ya ahora ya no está Eh, muy. No, es que lo que yo creo, me imagino, interpreto es que el formato, la industria de la tele cambió, porque finalmente con la irrupción de los streaming, de ahora ver, tú decidir qué quieres ver más que la tele te imponga lo que tienes que ver, cambió el comportamiento de la gente. Entonces, me imagino que también los canales se han ido adecuando a esa realidad de, bueno, cambiar un poco sus paradigmas de cómo funcionaban, digamos. Pero sí, la tele de antes era súper distinta. O sea, y no sé si no estoy juzgando que sea mejor o peor, solo que era distinta y los tiempos han cambiado y también, evidentemente, la evolución permite ir acomodándose a eso. Digamos. ya. Julio, consulta, tú estuviste, bueno, Oye, que yo no Julio, pude seguir de tanto los tu carrera, de los programas, pero un poco. ah, ¿Tú lograste estar dentro de la prensa rosa que se le llama? No, no, nunca me gustó. Ya. La prensa farándula. Claro, No, nunca, nunca. En algún ah, momento, creo yo, y yo se lo hice saber a mi jefe en ese tiempo, porque televisión hacía todo tipo de notas. claro, Esta televisión era hacer derechamente, captar audiencia, igual hacer periodismo, pero más captar audiencia. Ese era como el foco, creo yo, interpreto yo, porque se hacían notas que uno consideraba que no eran noticias, pero bueno, uno estaba dentro del mercado y donde manda capitán no manda marinero, digamos. Y varias veces tocaba noticias de, por ejemplo, no sé, porque Anita Larraín que terminó con... pero tampoco era cualquier cosa, ¿ah? Para que quede claro, era como un hecho que igual generaba un impacto noticioso. Por ejemplo, la cancelación de la boda de Quinita con Zamorano. Eso salió claro. en todas partes, salió incluso hasta en los noticieros. Entonces, a eso me refería yo que no sé si era tan noticia como para que fueran un noticiero. Discrepancia de opiniones, pero bueno. Entonces yo en algún momento me tocó hacer cosas parecidas y sí, se la hice notar a mi jefe que yo no estaba de acuerdo, pero nada, al final uno tenía que hacerla nomás. Si uno estaba ahí, no estoy juzgando de que fuera malo o bueno, insisto, porque finalmente si le funcionaba como industria, está bien. Uno en ese Es tiempo que yo no lo entendía, pero con el tiempo fui entendiendo que a veces la tele se comporta en base también a lo que le gusta ver a la audiencia, digamos. Habrá que ver si es bueno o malo, esa es otra discusión, pero bueno, así funcionaba, digamos. Es que el área deportiva, claro, cuando se hablaba, por ejemplo, de los jugadores, las noches que tuvieron de farándula, que noches que tuvieron en la discoteca, entonces en el área deportiva también se hablaba, o por qué jugaron mal, no, Sí. sí, porque tuvieron un No, accidente, no me tocó mucho hacer ese tipo. Lo que sí, ya, por ejemplo, los accidentes eh, no solo de futbolistas, sino que de personajes públicos, sí, obviamente se reporteaba, porque además muchos de esos accidentes, lamentablemente, y lamentablemente sigue ocurriendo, siguen siendo con el alcohol de por medio. claro, mm, Y eso me parece que efectivamente es un hecho de interés público, porque no solo porque sea futbolista, sino porque además estamos hablando de un peligro público en las calles, un tipo que anda con alcohol y manejando un peligro público. Entonces, ahí efectivamente, sí, yo no le llamaría eso tanto más
pero que tiene sí un sentido social, que finalmente es generar conciencia para que eso no lo haga la gente, digamos. Claro. Oye, Julio, de los programas de periodismo de la época dorada, antigua, ¿en cuál te hubiera gustado estar? ¿O cuál te gustaría hacer ahora en los tiempos modernos? Sí, mira, y justo el otro día leía un Twitter de un ex colega que se llama Cristian Donoso, que es tremendo periodista, ahora retirado de los medios, pero que era un tipo que trabajaba en el programa de televisión, en La Mira, eh, y que era la época Mira, dorada, tú decías, él, o sea, él escribía también, decía, bueno, cómo se extraña, a propósito del relanzamiento de Informe Especial que partió el domingo creo que partió, si no me equivoco, él ponía, decía, cómo olvidar la época dorada del periodismo, o de los programas más bien de la televisión periodística, con Informe Especial, Aquí en Vivo en Mega, el 13 Contacto e Informe Especial de TVN. Entonces, los cuatro canales principales competían con programas de investigación, haciendo periodismo finalmente. Y muchas de esas investigaciones derivaron en juicios, destituciones, en escándalos políticos, etcétera. Hoy, claro, se ha devaluado también entendiendo porque la industria ha cambiado y porque los recursos son menos y hacer un reportaje es muy costoso. Entonces requiere mucha plata, Lleva digamos. tiempo, además, claro. Tiempo, mm, plata, y claro, hoy la industria televisiva ha ido un poco en decadencia, digamos, entre comillas, digamos, no es lo de antes, entonces los ingresos no son los de antes y hay que redistribuir mejor los recursos. Me consta que todavía hay gente que está interesada desde adentro tratar de hacer ese tipo de periodismo, pero y es difícil no porque finalmente requiere muchos recursos y a veces, y hoy, digamos, las asignaciones que tienen muchos departamentos de prensa, no digo que sean departamentos de prensa pobres, ¿ah? Pero claro, hay que redistribuir bien los recursos porque tenéis que estar al aire siempre, entonces, incluso en una emergencia. Y cuando hay una emergencia, tienes que destinar recursos para esa emergencia, que es enviados especiales, hoteles, viajes, qué sé yo, viáticos, etcétera. Entonces, claro, yo creo que en eso se responde un poco también esa pérdida De de estos programa. espacios que eran súper valiosos. Y respondiendo a tu pregunta, Pato, yo creo que, claro, Informe Especial era como el que queda vivo además, pero era como la madre del periodismo de investigación. Pues. Entonces, todo el era mundo hubiese bueno. haber estado ahí en algún momento porque además sigue teniendo muy buenos periodistas, digamos. Entonces, eh, era como, y además, bueno, hay que reconocer también que hay una figura, creo yo, que ayudó mucho al desarrollo de este tipo de programas que se llama Patricio Caldichuri, que fue alguien muy resistido en su tiempo por el tipo de periodismo policial que hacía en televisión cuando él era director de prensa, pero no hay que olvidar que él fue el creador de La Mira en televisión, que es un programa periodístico, fue uno de los creadores de Informe Especial, Aquí en Vivo estuvo también detrás de eso. Entonces, es un tipo que tenía una visión de investigación periodística súper fuerte y gran parte de los programas de investigación en Chile se deben también a la cabeza de él. Entonces, eh, Mm. también hay que, creo yo, destacar eso. Hace falta este tipo de... Creo que ¿quién fue el Mega el que hizo un programa hace muy poco, un par de años ahora últimamente? Algo así como muy Sí, un al programa que estilo se de llamaba algo como El Incógnito o algo así, una cosa así, pero creo que no que no, funcionó. no me acuerdo cómo es el nombre, pero sí, sí, sí. Eh, Hoy los departamentos de prensa tienen sus equipos de reportaje, pero tienen poco tiempo para hacer reportaje. Por ejemplo, los de antes tenían ahí 6 meses para reportear. Varios temas, Claro. 3 temas por lo Ya, menos, pero reporteado a fondo, que finalmente cuando tú te metes en un tema, logras, y tienes buen olfato, y un poquito de suerte ujú, también, logras descubrir algo que genera un golpe periodístico. En 5 días es imposible hacerlo. Y no, por eso uno tampoco culpa a los... Yo no culpo a los periodistas que hoy están en reportaje, que a lo mejor no sacan muchos golpes periodísticos porque no tienen tiempo para hacerlo. Yo estuve ahí y es poco. Se puede hacer, evidentemente, a lo mejor agarras un tema que genera, que puede tener algo más y te funciona, pero claro, hoy no hay mucha investigación. En la tele, en la tele estoy hablando, porque sí, por ejemplo, está CIPER, que está haciendo investigación,
los golpes de la tercera también siempre generan temas de investigación. Bio Bio también tiene un departamento de investigación que saca buenos reportajes. Entonces, hay, pero en la tele efectivamente no es lo mismo que era hace 10 años atrás. Y eso obviamente se lamenta. Yo creo que funcionaría un programa de ese tipo. Bueno, no sé si será tonto lo que estoy diciendo, pero es como, por ejemplo, traer gente, no sé, si vamos a hablar, no sé, de una comuna o de cierta empresa, que esa gente te traiga la información con más evidencia, que sea lo más concentrado posible, y ahí Y así poder hacer funciona. como algo, Así funciona. algo, digamos, más barato y en más corto tiempo, creo yo. No No, sé no, si eso podrá ojo, funcionar. ojo que igual se han hecho temas. Si los canales igual sacan investigaciones, el 3 ha sacado buenas investigaciones, bueno, Televisión también saca buenas investigaciones. El tema es que, claro, uno igual como periodista quisiera tener un poquito más de tiempo para hacerlo con mejor, digamos. Porque a veces, Claro. digo, se hacen a la rápida, Claro. que no se malentienda hacerlo a la rápida. Es como, no de menor calidad, sino que es como que tienes poco tiempo para hacerlo, tienes buena información, pero si tuvieses un poco más de tiempo, podrías sacarle más provecho a esa Mm, información. A eso me refiero. exacto. Pero igual, Claro. yo considero que igual hay muy buenos trabajos. Hoy, por ejemplo, el editor de reportaje del 13 es Pato Núñez, que es un periodista de una trayectoria que ha sacado grandes reportajes. Fue el que hizo el reportaje de San Ramón, ¿se acuerdan ustedes? Que generó mucha repercusión con el alcalde. O sea, en Mega está Elías Sánchez, que yo trabajé, tuve la oportunidad de trabajar con él y que para mí fue un maestro, o sea, un tipo extraordinario, tremendamente Mateo y muy, muy eh, enfocado a hacer investigaciones. Entonces, hay talento, digamos, y hay mentes buenas detrás de los equipos de reportaje. Ahora en televisión no desconozco quién está, pero, y bueno, en el TVN tampoco, pero sí siguen habiendo en algunas partes, hay gente muy, muy capacitada. Bueno, en televisión está Fernando Reyes, que fue miembro de La Mira, estuvo muchos años. Está Pedro Azócar también ahí en televisión, un periodista muy vinculado a reportaje en materia de derechos humanos, que siempre ha sacado buenos temas relacionados con violación a los derechos humanos, época de dictadura. Entonces, eh, talento hay y material se está haciendo. El tema es que, claro, sería ideal, ojalá, a los que somos fanáticos del periodismo, digamos, que volviera esa época de los programas en que competían entre sí y eran estelares, me acuerdo, que iban en horario prime, Exacto. aquí en vivo, Contacto, Informe Especial y En la Mira. Eran 4 programas. No, y eran noticias durante toda la semana ese reportaje que se hacía, entonces. Que eso se Era un llama, tema. eso se llama repercusión. Cuando tu Claro. reportaje genera repercusiones, es porque era bueno, generó algo, generó algo. Tú, Claro. No tu oye, Julio, ¿y tú no has intentado presentar un proyecto de ese tipo en algún canal? Yo estuve en reporte, es que yo me fui en diciembre de Chilevisión, después de 13 años, me fui a viajar eh, por distintos lados, digamos, y llegué hace poquito a Chile, pero no, porque yo estaba en un equipo de reportaje, y era buen equipo. Bueno, después se desarmó el equipo ahí con problemas internos que no vale la pena mencionar, em, pero que era buen equipo y finalmente, ojo, que hoy funciona un fenómeno bien interesante, que si bien no están los programas compitiendo, están los bloques del... Cada noticiero tiene su bloque de reportaje, entonces ellos entre sí compiten. A veces van a la misma hora, es una competencia parecida a la que ocurría antes con los grandes programas, digamos. Sí. Entonces, Claro. por lo Tienen como en menos, segmentos claro, dentro del exactamente, horario de noticias, sí. exactamente, pero por lo menos están funcionando y hay buen equipo, hay buena gente. Yo conozco a la gente que está en televisión ahí y es buena gente la que está trabajando y además, bueno, tiene gente que, como te decía yo, Fernando Reyes, está Cristian Dazarola como editor del noticiero, alguien que trabajó mucho tiempo haciendo prensa ahí en Valparaíso, la Loreto Rubilar, que también una histórica de televisión, que también gran editora, entonces como que son gente que sabe del cuento y que, bueno, trata de, en la medida de lo posible, seguir haciendo periodismo, digamos. Y bueno, están bajo la dirección de Pablo Vázquez también, que es un histórico como jefatura
en televisión. Entonces, es gente que por lo menos tiene la trayectoria y sabe más o menos cómo funciona la industria. Oye, Julio, ¿y hacer algún matinal? ¿Te gusta igual? ¿Te ofrecen? Uno nunca tiene que decir que no, pero no sé si es como Sería entretenido en realidad. Sí, sí, podría ser entretenido. Ujú. Ahora, los matinales, ojo que ya no es la figura matinal que uno conoce en la época No, de los... Son no, matinales ya mucho no. más políticos. Hace un poco de todo. Sí, no, pero claro, son, Ahora los matinales tienen más es contenido. como atención social. Claro, tienen más contenido. Y este formato matinal sí es muy interesante hacerlo. Yo encuentro que sí. Sería interesante participar, digamos. Bueno, yo antes estaba acostumbrado a ver el matinal, claro, que daban así 40 minutos de los contenidos de ahora y el otro era puro juego, canto, no sé, te reía y qué sé yo. ¿No? Y hablaban de prensa rosa a propósito de lo que decía Alex. ¿Te acordás que se Claro. comentaba mucho de eso? Que habían secciones en que, no sé, tal tipo salió con tal tipo. Y ahora es como poco de eso, digamos, poquito. ¿Tú nunca saliste en la Bueno, que antiguamente estaban los prensa rosa? programas como SQP, estaba Sí. CQC, estaban esos programas en donde contaban las noticias de Primer la plano. farándula. ¿Te acuerdas de primer Claro. plano? Que la gente lo está pidiendo ahora que vuelva. A propósito de algunos cagüines que han salido ahí por internet, digamos. Pero Yo creo que la gente lo pide por modo de a poder entretenerse, porque hoy en día está todo tan caótico, tanta depresión ahí en la no, sociedad. Yo creo que sí, pues, y además, claro, uno quiere distraerse un poco, reírse un poco. Yo cuando llego acá a la casa lo que hago es pongo YouTube y videos de Dinamita Show y Coco Legrand, o Bombo Fica, digamos. Trato de no estresarme viendo noticias que en este país siempre pasan cosas tan malas, digamos. Julio, mira, tú dijiste hace un momento que quedaste con una espinita de no haber podido ir a reportear a los mineros. Eh, ¿Cuál es el reportaje que tú encuentras que es el mejor que has podido hacer o estar dentro Mm. de ese reportaje? Es buena pregunta porque igual hice muchos temas. Hay uno de los últimos reportajes que hice tiene que ver con la industria salmonera. Ya, Tiene que ver no con la típica discusión que hay en torno a la contaminación que generan y el impacto que tienen que es como lo típico que se habla, digamos, que es importante, por supuesto. Hay otro tema que tiene que ver con la industria salmonera en Chile, que es con la cantidad de fallecidos que tiene la industria. Gente que ha muerto trabajando en las jaulas debajo del agua. Tú sabes que estas están en una jaula y a veces las jaulas se claro. rompen abajo y quienes bajan a arreglarlas son buzos. Buzos, Mm. Claro. bueno, no recuerdo la cifra ahora, pero entiendo que sí, era una cifra escandalosa. Por poner un ejemplo, no quiero que se tome como literal porque no recuerdo muy bien, pero creo que en los últimos 10 años habían muerto como 40 personas, algo así, si no me acuerdo, 50 personas. Se puede googlear en todo caso. Este es un informe que hizo el Instituto de Derechos Humanos que reflejaba esa cifra. Entonces nosotros efectivamente, yo fui para allá, para Puerto Montt, la zona donde está la salmonera, y efectivamente era un problema que las mismas salmoneras, reporteándolo, se dieron cuenta que lo tenían y que no habían actuado a tiempo. O sea, se le estaban muriendo los trabajadores, ese es el tema. Y no solo los que han muerto, sino que los que quedan con heridas y no pueden volver a trabajar. O sea, hay tipos que quedan con piernas cortadas, qué sé yo, con fracturas que ya los hacen imposible seguir trabajando. El tema del uso de los equipos que tener equipos en la superficie en caso de un accidente te genera también daño interno que tampoco fue resuelto. Entonces, hay un sinfín de temas que yo encuentro que era ese, igual lo cuento porque el que me acuerdo ahora, porque fue uno de los pocos que hice, pero sí, ese fue uno de los que para mí me generó mucho impacto, digamos, porque estamos hablando de vidas humanas que se están perdiendo y no se está haciendo mucho para... Entiendo que ahora, post-reportaje, hubo un cambio. Empezaron como a Claro. trabajar en mejorar equipamiento, en ocupar tecnología, etcétera. Pero sí, eso fue uno de los que más me impactó, digamos. Hay varios en todo caso,
pero eso sí me generó mucha Ese fue repercusión. uno de los que causó más impacto. ¿En qué año Sí. fue Eso fue el año aproximadamente? pasado, el año pasado. Ah, el año pasado. Ya. Fue uno de los últimos que hice antes de irme. ¿Y ahora te estás preparando dentro de algún medio como para ver los No, ahora Panamericanos? es que yo me fui de Chile porque, bueno, me fui a viajar y tenía otros planes fuera de Chile, pero finalmente hubo cambio de planes, volví y ahora lo que estoy haciendo es derechamente, bueno, estoy haciendo radio, estoy en Bio Bio, tengo un programa ahí que se llama La Hora de la Radio, y Mira, bueno, pretendo, ¿ah? oye, ¿tu programa tiene Instagram, algo para seguirlo también? Bueno, es que es un programa nicho de la radio. Va los fines de semana, en la tarde o a veces en la noche, dependiendo el horario de fútbol, porque la radio transmite fútbol. Pero además estoy preparando ahí unos proyectos que, bueno, espero que tengan la luz pronto yo. Entonces, estoy tomando con calma. Buena. O sea, Ahí, podríamos decir que vamos a tener un pronto regreso de Julio Sánchez. no lo sé, quizá puede ser, pero los proyectos están orientados a hacer un tipo de comunicación distinta, digamos. No quiero adelantar mucho porque se está construyendo, pero sí, o sea, igual hacer comunicación es súper entretenida. A mí me encanta hacer programas, estamos ahí, igual hay una idea dando vueltas, pero está todo muy en pañales y vamos a ver qué pasa. Si funciona, funcionará, si no, muy bien también, digamos, feliz con todo. Digamos. Oye, Qué Julio, bueno. un poco antes de poder despedirnos de ti, para estas generaciones que están saliendo, estas generaciones que vienen ahora y tiene ese gustito, tiene ese instinto para ser periodista, ¿qué mensaje le podrías dar tú para motivarlos? Que lean, que no se dejen llevar tan solo, si bien las redes sociales y toda esta instantaneidad es el mundo presente y futuro. eh, me tocó mucho ver sobre todo las nuevas generaciones, no digo todas, pero mucha gente que, por ejemplo, el reporteo lo hacían por teléfono. Ya, Porque ellos están acostumbrados, yo no los juzgo, pero están acostumbrados a la mediatización del teléfono, entonces todo se consigue con teléfono, WhatsApp. A veces quiere golpear la puerta, hacer un poquito más de calle, hacer un poquito más de esfuerzo, y eso también se consigue con tener un poquito más de calle, digamos, salir un poco de la pantalla y meterse un poquito en la calle. A los que claro. quieren meterse en esto, porque igual el reporteo es entretenido, la calle Mm. es entretenida, pero también tiene sus riesgos, porque sobre todo en estos tiempos en que hay mucha violencia y han atacado periodistas y todo eso, pero una pega muy entretenida. Pero lo que sí yo les recomiendo, y el mensaje que diría es salir un poco de la pantalla, meterse un poquito en los libros, mucha cultura, digamos, leer un poquito de tener bagaje cultural y estar en la calle. O sea, escuchar a la gente en la calle, y también insistencia y la intolerancia a la frustración que muchos tienen, que algo no les funciona y se frustran de una. No, o sea, el camino de la vida está lleno de más caídas que éxito y finalmente el éxito es la suma de tu fracaso. Entonces, finalmente hay que ir Buena construyendo y frase, caerse ¿eh? para poder llegar a la cima. Digamos. Nadie llega a la cima sin haberse caído varias veces antes. Oye, Exacto. pero, oye, un aplauso a Julito, Alex, por esa tremenda Sí. frase, ¿eh? Enseñanza, Esas frases se y es aprenden en la verdad. calle, Es, claro. oye, y es verdad. Sí, no, pero Oye, bueno, Julio, así funciona. ha sido un gusto tenerte aquí, poder conocerte, conocer un poco de tu historia y Mm. bueno, que la gente que nos vea a nosotros pueda conocer tu trabajo y cómo es la vida de un periodista, cómo se Sí, vive. ahora, solo decirte que ahora estoy, a propósito de lo que tú me preguntabas, Pato, creo que eras tú, Alex, estoy dedicado a hacer videos de viajes. En mi Instagram, Julio Sánchez-bajo, estoy subiendo muchos videos de viaje, porque yo he viajado por muchas partes, y muchos de los videos los tengo ahí guardados, entonces empecé como a subirlos y han tenido ahí buena repercusión. Así que, Bueno, sobre todo en Instagram lo estoy subiendo. Qué buena. ya pues ahí lo Repítelo, por vamos a ir favor. Es compartiendo en el arroba, Instagram de la Quito Vale también. sí, es arroba Julio Sánchez-bajo, todo junto. Bien. ¿Cuál encuentras tú, antes de despedirnos, tu mejor viaje que hiciste? He tenido mucho, pero África, sin duda. A recorrer Wow. África, sí. Estuve en varios países, pero me quedo en el recuerdo de Tanzania, porque estuve en la isla de Zanzíbar y fui a ver la casa de Freddie Mercury.
Bueno, y ahí más tuve la sabana africana, que fue una espectacularidad, y Madagascar, que es una isla maravillosa, muy pobre, sí, pero meterse a la selva africana y en Madagascar fue maravilloso. También estuve en Sudáfrica y en Islas Mauricio, pero también Islas Mauricio maravilloso. Hicimos un safari acuático en un submarino, también fue maravilloso. No, eso sí, uno de los Wow. viajes más extraordinarios que he hecho. Bueno, Europa chicos, también, pero África tiene esa cosita especial, digamos. exacto. Bueno, Ahí. chicos y chicas, nos despedimos de Julio Sánchez para que lo sigan en sus redes sociales y sepan de estos viajes estupendos que ha estado haciendo. Así que anotarse ahí, colocarle harto like, me gusta, y para que comiencen a seguirlo. Un gusto, Julio, de haber estado contigo. Y hay que despedirse Nosotros con nos la letra A. despedimos haciendo Así. la A de Eso, aquí todo vale. aquí todo Eh, vale. Eso. Muchas gracias, un muchachos. Gracias, ¿Ah? gusto. Julio.